Estamos ante el divorcio más importante desde Angelina Jolie y Brad Pitt. Esta semana estamos viendo la historia de cómo la derecha europea empieza a alejarse de Estados Unidos. Y los personajes centrales de esta historia no son solo Meloni y Orbán, pero sí son los que más están sonando, ya que también son quienes más representaban esa unión entre Trump y Europa. Esto que os digo no ha surgido así de la nada. Esta semana es uno de los temas de los que más se habla, junto con el cierre del estrecho de Hormuz. No por Irán, sino por Estados Unidos. Ayer, un buque de carga con bandera iraní pretendió evadir el bloqueo de Estados Unidos después de salir de Bandar Abbas, abandonar el estrecho de Hormuz y navegar a lo largo de la costa iraní. El destructor de misiles guiados Spruance redirigió exitosamente el buque que se dirige ahora de regreso a Irán. 10 buques han sido ahora devueltos y 0 han logrado atravesar este bloqueo de Estados Unidos desde el lunes. Así como de las 21 horas de negociaciones de paz entre J.D. Vance y más de 70 diplomáticos iraníes. 70, que ya me dirás tú para qué mandan a tantos. ¿O los estás llevando para que no se te escape ninguna parte de este acuerdo o es que ahora mismo en Irán hay 1000 facciones peleándose por hacerse con el poder? Y cada uno ha enviado a alguien de su confianza para no ser traicionado. A la mente me vienen esas escenas de la mafia en los juzgados con un ejército de abogados representando los intereses de cada cabecilla mafioso listo para traicionar a sus compañeros a cambio de rebajar su condena. Porque si hubiese cohesión mandarían al ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, con sus asesores y un mensaje unificado. Y claro, no a 70. Esto me da a mí a entender que van a una con lo de mantener el régimen, pero no van tan a una con lo de decidir quién manda después de que se hayan cargado a toda la cúpula que había antes. Sea como fuere, la postura europea con respecto a esta guerra deja una lectura súper interesante que vamos a comentar para responder a una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Es Europa un vasallo yanqui o un bloque con su propia gente? Porque en todo este asunto los intereses europeos no son los mismos que los yanquis. Y aunque Estados Unidos buscaba explotar la fragmentación europea, el giro de Meloni en Italia y la derrota de Orbán en Hungría podrían suponer un cambio de rumbo en Europa de cara a lograr que esa fama de vasallo se vaya de una vez. Ya me dirás tú qué opinas, porque yo voy a empezar a sentar las bases de mi tesis si os va pareciendo bien. Si se dice que Italia era uno de los enlaces entre la Unión Europea y Estados Unidos, es por esta mujer, Giorgia Meloni. Presidente de Luca, la strozza de la Meloni, ¿cómo está? Meloni ganó las elecciones de Italia en 2022 con una coalición de derecha al frente del partido Hermanos de Italia. Ganó arrasando, no por un poquito. Y lo hizo igual que como muchos otros líderes personalistas estos días, capitalizando el hartazgo con la clase política tradicional y con un discurso de identidad nacional italiana, control de la inmigración ilegal y soberanía frente a Bruselas. O sea, de primeras se presenta como una nacionalista que mira más por su país que por los intereses globalistas de la élite europea. Algo que suena muy parecido al discurso MAGA, si lo pensáis. Yo soy Giorgia, soy una mujer. ¡Soy una madre! ¡Soy italiana! ¡Soy cristiana! A Trump en particular le venía bien tener a líderes de Europa que hablasen un idioma muy parecido al suyo. Meloni te hablaba como lo hacían Milei, Bukele y el propio Trump. O sea que es una política personalista en la que su proyecto gira en torno a su cara. Io sono Giorgia! Sono una donna! Sono una madre! Sono italiana! Sono cristiana! Esto no es solo típico de derechas, O sea, Pedro Sánchez, por ejemplo, en España hace lo mismo. Pedro es mucho Pedro. Es auténtico, es poderoso, es fuerte, es Pedro. Es Pedro Sánchez. Meloni era útil porque era una presidenta con mucha afinidad a esa alianza entre Estados Unidos y Europa. Una relación que se materializa no solo en un volumen de exportaciones enorme a los yanquis, sino también en la compra por parte de Europa de material armamentístico estadounidense. Italia, por ejemplo, llevaba años integrada en el programa de los F-35, una muestra clara de hasta qué punto la defensa europea seguía conectada a la industria militar estadounidense. Eso sí, conviene matizar que esa apuesta no nace con Meloni, porque el compromiso italiano con los F-35 venía aprobado desde antes de que ella pillase el poder en 2022. Por otro lado, tenéis a Orbán, el presidente, o bueno, expresidente húngaro, que era útil para Estados Unidos en términos algo diferentes a como lo era Meloni. No vamos a perder el tiempo con los patrones similares, ya lo sabéis, nacionalismo político, antiinmigración ilegal, identidad nacional, el cuento completo. Orbán, para los yanquis, era una pieza distinta a Meloni porque se usaba con un propósito distinto a tender un puente para mejorar las relaciones entre europeos y estadounidenses, sino que se usaba como un obstáculo, como un grano en el culo para Ursula von der Leyen. O sea que Meloni era la zanahoria y Orbán era el palo, porque en la Unión Europea las decisiones importantes requieren de unanimidad. No es como en China o Rusia donde el líder habla y todos asienten. Aquí hace falta que todos estén de acuerdo. Y Orbán representaba a esa derecha nacionalista antiglobalista que mira primero por su país y luego por Europa, en ese orden. Una postura que además encaja perfectamente con una visión trumpista del mundo.
pensamiento republicano suele ser más aislacionista que el demócrata, centrarse en Estados Unidos. Aunque lo que la gente casi nunca entiende es que este aislacionismo suele hacerse mediante una proyección de fuerza al exterior. Las Fuerzas Armadas estadounidenses no están diseñadas para defender la Casa Blanca cuando ya está todo perdido. Están diseñadas para que nunca lleguen a ese punto. Lo podéis llamar defensa proactiva, imperialismo o como queráis, pero el objetivo es mantener más peso que el resto de países para tener la mejor mano negociadora en cada trato. Y para eso te conviene tener a Europa fragmentada, porque no negocias igual con un bloque de 27 países con un mercado enorme que con 27 países por separado, cada uno barriendo para su casa. Por eso Orbán era tan útil para Washington. Un solo veto podía paralizar decisiones de toda la Unión Europea, y Meloni era el reaseguro. Es justo decir que a los europeos se les quitó el rollito de venga, estamos todos de acuerdo siempre para hacer las cosas, ¿vale? Y la Úrsula ya estaba promoviendo reformar la norma esa de la unanimidad para que los Orbanes de la vida no tuviesen a la Unión en jaque. Y esto no solo era útil para Trump en particular, sino para cualquier administración yanqui en general, que conste. Porque lo de divide y vencerás no es solo famoso porque la frase suene bien. Un gorila que pelea mano a mano contra otro gorila lo tiene jodido, pero cuando se pelea contra 27 manolos promedio los destroza. Por mucho que algunos os hagáis pajas mentales. Estados Unidos, China, Rusia no quieren una Europa unida, quieren una Europa fragmentada, en la que cada país mire por cada uno de sus intereses particulares en lugar de lograr un consenso que le dé fuerza de negociación. Pasa también con los independentismos que tiene cada país a nivel interno. Estos suelen ser interesantísimos para los rivales. Cuanto más fragmentas una población, mejor, porque no quieres pactar con un gobierno que habla con la autoridad de 50 millones de personas. Te basta con romper esa voluntad en pequeños paquetes de un par de millones y hacer que se pelean entre ellos para cerrar acuerdos más económicos con cada uno. Por eso cuando Marco Rubio se queja de que no sabe por qué Estados Unidos está en una alianza como la OTAN, porque aún así tiene que negociar con cada país el uso de las bases, en realidad sí que lo sabe, porque Estados Unidos lo que quiere precisamente es negociar con cada país por separado porque pesan muchísimo más que ellos, al menos en lo económico, en lo militar sí que quieren las bases automáticamente. Por eso, cada vez que Estados Unidos amenaza a un país europeo con aranceles, sale Bruselas a decir, oye, esto no va así, los aranceles se negocian a nivel de la Unión Europea en general, no país por país. Aquí no hacemos eso. Porque es su manera de protegerse contra otros bloques más grandes. ¿Pero qué ocurre? Que llega la guerra de Irán, y aquí estamos a punto de ver cómo quedan esos dos pilares que Estados Unidos tenía en Europa. Uno para dar cera y el otro para pulir cera. Dar cera, pulir cera. Porque yo creo que aquí los yanquis podían estar preparados, tanto para que Europa no se metiese como para que se metiese en el conflicto. Pero me parece que sí querían que al menos sus dos columnas europeas se mantuviesen. Y en este caso ha pasado algo muy interesante, porque Europa en general se ha puesto en modo no a la guerra. Y tanto Sánchez como Meloni representan esos dos espectros del sentir europeo hacia Estados Unidos. Y ambos han hecho la misma jugada: capitalizar el antibelicismo de cada uno de sus ciudadanos. Ninguno de los dos ha actuado como una especie de responsable de recursos humanos que se come el descontento de los de abajo para que no llegue al de los de arriba. Los dos lo que le han dicho a su electorado es: yo no es que esté tan en contra de la guerra como vosotros, es que lo estoy muchísimo más, si cabe. La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. En el caso de Italia es especialmente llamativo, porque Meloni era esa figura puente con Trump y ha cogido la postura antibelicista de la izquierda y ha dicho, hey, ahora esto es mío. De esa manera, todos los partidos de izquierda italianos que quisiesen salir a capitalizar el voto pacifista se dan un ostión de morros, porque el italiano promedio lo que les diría será, bueno, si lo que pedís ya lo está haciendo Meloni. L'Italia non prende parte e non intende prendere parte. Bueno, y en el caso de España es como si lo viera. Me puedo imaginar perfectamente a los partidos a la izquierda del PSOE corriendo como locos al armario a sacar las pancartas para protestar contra el gobierno en el que ellos mismos están, ojito. Así podrían bajar la popularidad de Pedro Sánchez, que ya andaba jodida con el tema de los escándalos de corrupción. Pero ahora, además, usando la guerra de Irán. Pues el tío ha cogido el timing perfecto y se ha puesto a liderar el movimiento antitrumpista de Europa. Claro, ¿cómo vas a protestar contra el gobierno cuando tú mismo estás en el gobierno y este, además, está haciendo precisamente lo que quieres que haga? Es una jugada política increíble en ambos casos. Hasta aquí hemos comentado la columna italiana, pero es que la columna que representaba a Orbán también se ha ido a tomar por culo. ¿De qué os diré algo? No sé si Trump se lo veía venir y todo, porque es muy curioso que tanto a la fracasada negociación de paz con los 70 asesores iraníes como para ir a apoyar la candidatura presidencial de Orbán haya mandado a J.D. Vance. El vicepresidente yanqui es el miembro del gobierno de Trump que menos ha apoyado la postura del bueno de Donald en toda esta guerra, algo que igual le estaba haciendo ganar algunos puntos de popularidad para las próximas elecciones. Pero que todos coincidimos en que Marco Rubio está consiguiendo mucho tirón porque es la cara de lo que está ocurriendo en Venezuela. E igual se suman los puntos de Cuba también. Visto esto,
una manera de equilibrar la balanza para J.D. Vance de cara a competirle en las próximas elecciones podría haber sido mostrarse como alguien más sensato que no está de acuerdo con lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Y por eso, vete tú a saber si no han mandado al vicepresidente a sabiendas de que no iba a cerrar absolutamente nada y se iba a comer la derrota de las negociaciones. Lo digo porque me parece mucha casualidad que justo hayan decidido que van a enviar al vicepresidente a negociar un tema de este calibre en lugar de mandar al secretario de Estado Marco Rubio, y ni al cabo es el ministro de Exteriores yanqui. Coño, hasta en el caso de Irán, quien ha ido a Pakistán a negociar es el ministro de Exteriores iraní, no el presidente ni el vicepresidente. Y justo después de mandarlo, se dice que las negociaciones se han ido a la mierda y que Estados Unidos va a bloquear el estrecho. Pues lo de Orbán es más de lo mismo. Trump ha apoyado personalmente candidaturas como las de Milei en Argentina o Papi Asfura en Honduras, y ambos han ganado sus respectivas elecciones. Pues justo para apoyar a Orbán en Hungría, va y manda a J.D. Vance, y justo después Orbán se pega una hostia antológica de las que hacen historia, porque hablamos de alguien que había durado 16 años seguidos en la presidencia, no es poca cosa. Y mientras pasaba todo esto, Trump y Marco Rubio estaban en Miami viendo un combate de la UFC y sacando memes. Yo es que el tema lo veo bastante claro por ahí, no sé vosotros. Porque además, quien ahora sustituye a Orbán, Peter Magyar, era un antiguo miembro de su partido, que realmente ofrece lo mismo que Orbán, pero con una gran diferencia. Al margen de las energías renovadas, porque coño, Orbán estaba muy desgastado después de estos 16 años, también ha dicho que aunque no es fan de Bruselas, sí que está alineado con la Unión Europea y con la OTAN. Algo que choca un poco con la postura que Orbán estaba llevando. Este nuevo presidente ha hecho que von der Leyen dé palmas con las orejas, porque acaba de quitarse un grano en el culo que tenía desde hace 16 años. Y ahora que no está y que no va a vetar las decisiones de política exterior, Europa tal vez pueda marcar un rumbo diferente. Quizás este rumbo sea bueno o quizás sea malo, pero al menos ya puede empezar a hacer algo al unísono, aunque sea, porque Orbán velaba mucho más por Hungría que por Europa. Ya si te parece eso bien o mal, es cosa tuya. Esto nos lleva inevitablemente a comentar ese rumbo de Europa y que lo está influenciando a alejarse de los yanquis, a algo que pasa por los motivos de la guerra de Irán, por supuesto. Aquí yo parto de una tesis con respecto a cómo se plantea la guerra con Irán, ¿vale? Tú eres libre de compartirla o no, quéjate en comentarios. Bien, para la guerra los yanquis nos hablan de armas nucleares y el régimen iraní, que son un grupo de ultrafundamentalistas bajo cuyo mandato no querríamos estar viviendo ninguno de los que estamos aquí. Yo qué sé, algún gilipollas por pura estadística me estará viendo, pero hablo en general. Obviamente, a la administración de Trump se la pela, es decir, todos tenemos bondad en el corazón y seguro que preferirían que nadie sufriese, pero el tema no va por la población iraní, va por el suministro asiático. Ya os lo sabéis de memoria si seguís este canal. Lo que para mí está intentando hacer Estados Unidos es mantener a América, el continente, como el proveedor energético fiable frente a su competencia del Golfo, y al mismo tiempo dar un golpe al flujo de crudo que va hacia Asia, que es precisamente la región del mundo que compite industrialmente con ventaja respecto a Occidente. Y dentro del Golfo hay países que obviamente se están viendo más afectados que otros, porque hay algunos a los que el ostión no les viene mal si se lleva a sus vecinos de por medio. Porque no olvidéis que todo esto que veis en el mapa son gasolineras que compiten las unas contra las otras. Visto esto, la crisis del estrecho pone a los yanquis en una posición negociadora mucho más fuerte, y esa posición negociadora no se busca solo para el petróleo, sino para algo que está por encima de la mesa ahora mismo, las tierras raras. China tiene un monopolio casi total en el procesamiento de tierras raras y Estados Unidos quiere renegociar ese trato. Todo lo que estamos viendo podría ser parte de esa maniobra de posicionamiento previo a esa negociación, porque un hombre de negocios lo que busca es ir a negociar con una mano fuerte para que se le pueda apretar menos, que es lo que suele hacer Trump. Te pone una oferta desorbitada desde una posición de fuerza y así cuando le vas negociando tiene que renunciar a menos cosas. ¿Y cuál ha sido la postura europea ante todo esto? Pues la de cerrar filas, pero en contra de los yanquis, algo que no muchos nos esperábamos porque yo de verdad que a Europa la veía muchísimo más floja. Que no quita que tienen que espabilar en muchas cosas, pero la reacción de ahora es completamente opuesta a la que vimos tras la voladura del gaseoducto que les llevaba gas directamente desde Rusia. O sea, con el Nord Stream básicamente les reventaron la manguera que les mandaba gas ruso y la reacción fue comprar gas a Estados Unidos y lanzarse a la guerra de Ucrania. Aquí los yanquis han dado una hostia a la manguera que riega de petróleo a Asia, pero que inevitablemente afecta a Europa. Y esta vez, en lugar de correr a meterse en la guerra, se han puesto de espaldas. Y dirás, coño, pero en cualquier caso a los europeos les interesa abrir el grifo cuanto antes. No te falta razón, pero si partimos de la base de que esto está ocurriendo para que Trump negocie el suministro de tierras raras con Pekín, tal vez Europa lo que esté diciendo es, vale, los yanquis van a negociar ahora las tierras raras. ¿Pero entro yo dentro de ese trato como vasallo de Estados Unidos? ¿O no será mejor que yo negocie en mis propios términos con China? Pauso aquí solo para decir que alguno comenta que en este canal pensamos que Trump juega al ajedrez en 5 dimensiones. Yo digo, ¿de verdad te piensas que cualquiera de estas cosas que vemos la está planteando un tío solo en su habitación de la Casa Blanca viendo Netflix de fondo?
Estos son equipos enteros de analistas preguntándose: ¿qué pasa si atacamos Irán? ¿Qué harán ellos? ¿Cortarán el estrecho? ¿Cuánto tiempo aguantarán? ¿Qué hará China si cortamos este estrecho? ¿Cómo desescalamos? ¿Qué buscamos conseguir con esto exactamente? Y no solo de cara a las elecciones de medio término en noviembre, sino principalmente para afianzar el peso de los yanquis, de los europeos o de los chinos en el mundo. Estas preguntas también se las estarán planteando los asesores europeos, los iraníes y los chinos. Y en el caso de los europeos, mi impresión siempre fue que acabarían cediendo, pero basándome en antecedentes como lo de Ucrania. Aunque la postura que están tomando es más interesante de lo que parecía, por ahora. Lo que estamos viendo, en resumen, es cómo Europa se desliga cada vez más de Estados Unidos. Algo que los yanquis tal vez buscaban, pero en términos de fractura de la Unión Europea para negociar de uno a uno con cada país. Lo que yo creo que no esperaban tanto, quizás, es que Europa consiguiese lograr cierta consolidación como bloque. Si no me creéis, fijaros en Sánchez viajando a China para reunirse con Xi Jinping. No significa que Pedro quiera o deje de querer venderse a los chinos. Significa que Europa está investigando una oportunidad. Porque Estados Unidos está a punto de negociar el suministro de tierras raras con China. Y del mismo modo que en el acuerdo de paz con Irán dijeron que el Líbano no entraba en el pacto, podrían decirle a Europa que este acuerdo de tierras raras tampoco va con ellos. Pero que si quieren se las pueden vender con cierto margen de beneficio cuando China se las dé a ellos. Así que puede que todo este distanciamiento de Europa con Estados Unidos sea precisamente para ejercer presión, para que los yanquis no negocien ese acuerdo de tierras raras pensando solo en ellos mismos, o para que Europa pueda negociar esos contratos con una autonomía mayor, sin tener que pasar por Washington, lo que les daría cierta independencia y les reforzaría como bloque, especialmente ahora que Orbán no está en la ecuación para joder la unanimidad. Eso, por supuesto, no quita que en el largo plazo pueda haber tensiones con los yanquis, pero de eso se trata la geopolítica. Yo siempre digo que aquí cada uno puede hacer lo que le salga de las pelotas. La cosa es que sepas qué es lo que estás haciendo, y para eso tienes que hacerte una serie de preguntas y plantear una serie de escenarios. Los yanquis se preguntan: ¿qué pasa si atacamos Irán? Si Irán corta el estrecho, ¿cómo reaccionaría China para nuestra negociación? Los europeos se preguntan qué pasa si Estados Unidos está haciendo todo esto para quedarse con las tierras raras y luego venderles a ellos lo que China les vende. Macho, parece esto la de dos hombres y un mismo destino. Pero bueno, yo te cuento esto sin tener ni idea del asunto, así que trata tú de ilustrarnos ahora en comentarios. ¿Seguirá Meloni marcando distancia? ¿Aguantará von der Leyen el nuevo equilibrio europeo sin Orbán? ¿Conseguirá Europa negociar su propio acceso a tierras raras? Te leo, suscríbete si no lo has hecho ya y considera pillar la membresía, que ayuda mucho al canal. Echa un ojo a los vídeos para mantenerte en el debate y nos vemos en la próxima. Hasta luego.